Hoy vamos a estar mirando la vida de Ezequías, este rey cuando le toca enfrentar problemas, ¿no? Y vamos a estar tocando del pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 19, ahí vamos a estar tocando este pasaje del texto de la Biblia. Ezequías fue uno de los reyes reformadores que más cambios logró hacer dentro de las reformas que hizo, tanto religiosas como reconstrucción del templo, como restauración de la Pascua, que nunca se había festejado la Pascua. Salomón había sido el último que festejó la Pascua y él decide hacer este festejo de la Pascua y decide también convocar a sus hermanos, los samaritanos que, digamos, del grupo que estaba del otro reino, los convoca a participar de esta Pascua. Pero a él le toca vivir la experiencia de ver a su pueblo hermano, medio hermano, que sería las tribus de Israel, el otro grupo que se había dividido, y los toca ver cuando ellos caen prisioneros. Ellos estuvieron 3 años sitiados por el rey Sennacherib, y finalmente termina cayendo Samaria en el año 6º de su reinado, cuando él los termina viendo allí como caen como esclavos este grupo del pueblo de Israel. Y él trata de convocar a buscar a Dios, porque trata de hacer que toda la nación busque a Dios y de entender que cuando buscamos a Dios las cosas nos van bien. Pero buscar a Dios demanda un esfuerzo, demanda un sacrificio, demanda tiempo, demanda invertir nuestra vida en buscar a Dios. Y muchas veces cuando la familia entera no quiere buscar a Dios, nos toca ser los únicos en estar en la presencia del Señor, los únicos en buscar a Dios. Y a veces sufrimos desprecios, burlas por aquellos que no quieren saber nada con las cosas de Dios, y el diablo los utiliza para burlarse de los hijos de Dios, para hacer que claudiquemos del camino. Pero allí está nuestra fe, nuestra confianza y la seguridad en que estamos eligiendo la mejor fuente de vida, que es Dios, la mejor fuente de poder, que es Dios. Por lo cual la certeza del creyente hace que uno siga buscando a Dios y sigamos en ese camino que es el camino correcto. Aunque a veces no se vea que estamos prosperados, no se vea que estamos bien, pero es el camino correcto el cual tenemos que seguir. Y ese es el camino que nosotros deberíamos seguir e incitar a nuestra familia a seguir de esta manera. Ahora, el título de esta mañana es Ezequías enfrentando los problemas. Porque ahora a Ezequías le toca, más allá de todo lo que tuvo que resolver, le toca enfrentar la invasión de este gran rey poderoso Sennacherib. Sennacherib era el rey de Asiria, de un imperio, el imperio asirio. Y este rey había venido a invadir y quería llevarse toda la región. No quería solamente un grupo de pueblos, sino que conquistar todo, de tal manera no dejar a ningún pueblo libre, sino todos los pueblos que estuviesen como esclavos. Y allí también viene y sitia el reino del norte, lo sitia y destruye todas las ciudades fortificadas que tenía Ezequías, y la única que quedó sin ser tomada es Jerusalén, la única ciudad donde él estaba, la única que no cayó en manos de este rey. Este rey tenía un ejército 10 veces más poderoso que el que tenía Ezequías, por lo cual Ezequías tenía mucho que temer porque tenía todo que perder básicamente. Entonces cuando él ve que va perdiendo la ciudad y que no tenía la fuerza ni el ejército ni la capacidad de defenderse, trata de hacer un trato con él, con este rey de Asiria, y le paga tributos para que no lo invada, para que no lo destruya. De allí los tributos, ¿de dónde salieron? Bueno, él en un momento había forrado todas las puertas de la casa de Dios con oro, los quiciales de las puertas los había forrado en oro, y ahora tuvo que sacar todo eso para pagar el tributo allí a este rey. Pero aún a pesar de ello, de haber pagado el tributo, el rey no le interesaba el tributo, sino lo que quería era conquistar todo, dominar todo.
Entonces volvió a invadir y mandó a su gente a sitiar su tierra y comenzó un gran ataque sobre él. Y Ezequías estaba allí confiando en Dios, ¿no? Y cuando un creyente está confiando en Dios, pero sin embargo los problemas no cesan, no paran, y los problemas siguen fuertemente atacando nuestra casa, a pesar de que nosotros somos fieles a Dios, creemos en Dios, vamos a la iglesia y todo, y los problemas siguen igual. Esta es la situación que Ezequías estaba enfrentando ahora, pero una situación casi con una sentencia de muerte sobre él y sobre todo su gente. Por lo cual Ezequías se encuentra luchando en su corazón, en su mente y con el pueblo. Y cuando apareció este rey, mandó a uno de sus capitanes, Ramsaces, para que venga a hablarles y a intimidarlos básicamente. Y entonces el rey manda a pedirle que por favor no le hable en lengua judaica, sino que le hable en arameo, que era la lengua del pueblo de Asiria. Entonces, este capitán, en lugar de hablarle en arameo, le habla en lengua judaica, porque él quería que todos los que estaban en el muro escucharan lo que él le quería decir, ¿no? Y dentro de esos dichos comenzó a atacar de varias maneras, y comenzó con un ataque religioso en primer lugar, hablándole de que ninguno de los dioses de los pueblos alrededor había podido defender esos pueblos contra su ataque y contra el ataque de sus ancestros, por lo cual ellos habían tenido el poder para destruir esos dioses y quemar esos dioses y destruir esos pueblos y esclavizarlos. Por lo cual tenía la garantía de que él tenía el poder para destruir a todas esas naciones y también iba a poder destruir a Jerusalén igualmente como había destruido a las demás naciones. Entonces siguió hablando este rey y termina con otro ataque religioso mucho más fuerte. Allí en el capítulo 18, versículo 25, solamente este versículo leo de ese capítulo, dice que allí que Jehová lo había mandado para que destruyese esa tierra. Es decir, que no solo él había destruido a los otros dioses, sino que ahora era un enviado de Jehová para destruir esas tierras. Y la pregunta que me hago es, ¿cómo este capitán tenía conocimiento de Jehová? Bueno, muchos de ustedes se acordarán de Jonás. ¿Se acuerda de Jonás? Jonás, el que no le hizo caso a Dios. ¿Y a dónde fue a predicar Jonás? ¿No? Dios lo había mandado a predicar a Nínive. Y Nínive era la capital de este reino. Por lo cual esta gente había tenido conocimiento de Jehová porque Jonás le había predicado allí en Nínive, y toda la nación, de toda la ciudad de Nínive se había convertido y se había humillado y habían ayunado durante 3 días, hasta los niños habían ayunado allí en ese lugar, por lo cual toda esa nación buscó a Dios, pero no como el Dios todopoderoso, sino como uno más de sus dioses que sumaban al panteón de dioses que ellos adoraban. Pero ahora él estaba viniendo con un conocimiento, por lo menos del nombre de Jehová, y decía, Jehová me mandó a destruirlos a todos ustedes, incluyendo la ciudad de Jerusalén. Este era un ataque religioso para intimidarlos, Era como una especie de profecía que le estaba condenando a la destrucción, ¿no? Y luego comienza a atacar el liderazgo de Ezequías, diciéndole al pueblo que estaba escuchando allí que no escucharan a Ezequías, que no lo escucharan, que no le hicieran caso, porque Ezequías los estaba engañando, haciéndoles confiar en Jehová, en Dios. También este rey tenía conocimiento de que Ezequías había hecho un movimiento de limpieza, y en ese movimiento de limpieza había destruido todos los lugares altos donde el pueblo adoraba y quemaba incienso. Pero entonces este capitán decía, Ezequías que los ha engañado y que les ha destruido los lugares altos de adoración. Pero lo que no sabía es que Ezequías estaba limpiando el pueblo y sacando este tipo de adoración idolátrica que ellos tenían en los lugares altos.
y ahora lo estaba utilizando como una herramienta para querer engañar al pueblo, que ese Ezequías le estaba quitando sus dioses. Esa es la herramienta que estaba usando, una herramienta religiosa para atacarlos, ¿no? Qué interesante es ver cuando vienen los problemas, a veces lo primero que falla es nuestra fe. Lo primero que el diablo quiere atacar es nuestra confianza en Dios. Lo primero que quiere atacar Satanás es ¿por qué hicimos esto? ¿Por qué ofrendamos esto? ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Por qué fuimos a la iglesia? ¿Por qué perdimos tiempo? Lo primero que quiere el diablo atacar es nuestra relación con Dios, porque sabe que si ataca nuestra relación con Dios y la logra romper y logra infundar dentro de nosotros temores y miedos, lo que logra Satanás es destruirnos nuestra confianza y nuestra fortaleza cuando logra atacar esa parte dentro de nosotros. Este rey, el capitán mejor dicho, atacaba al pueblo y atacaba la conciencia del pueblo y quería hacer que el pueblo se dividiera. Por eso el primer punto que puse acá, ¿cómo resolvemos nuestros problemas? Lo primero que hay que hacer es mantener la unidad. Nosotros tenemos que lograr mantener la unidad, sobre todo cuando estamos pasando por problemas. Hay que lograr mantener la unidad. ¿Cómo hizo Ezequías para lograr esto? Una de las cosas que le dijo, no, al pueblo le dio una orden específica, que no hablen con el enemigo. Una orden específica, que no hablen con el enemigo. Entonces, mientras el enemigo les estaba hablando, nadie le contestaba al enemigo, porque había orden de Ezequías que nadie tenía que hablar con el enemigo, ¿no? Qué interesante es esto, porque cuando nosotros hablamos y estamos llenos de temor, en lugar de ayudar nuestras palabras a infundir fe, cuando estamos llenos de temor, nuestras palabras lo que hacen es hundirnos más. Es como que hablamos y nos autodestruimos. Por eso también es curioso ver que cuando Dios manda al pueblo en el principio a destruir Jericó, les prohibió hablar. Mientras daban las 7 vueltas, nadie podía hablar. Porque cuando la gente habla, no tiene fe, lo que habla autodestruye, se boicotea solo. Entonces, si usted no tiene fe, no hable palabras porque se va a autoboicotear. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestras vidas? Cuando hablamos, destruimos. Nuestras palabras tienen un poder tremendo para edificar, pero también tienen poder para destruir. Entonces, cuando las palabras que soltamos de nuestra boca están saliendo de un corazón que no tienen fe, lo que hacen, carcomen, destruyen, aplastan, pelean, dividen. Eso es lo que hacen las palabras. Entonces, cuide sus palabras, porque sus palabras pueden bajar la fuerza. Cuando una familia se divide, se pierden la fuerza. Cuando una familia está unida, se juntan para luchar juntos contra los problemas. Pero cuando nos dividimos, comenzamos a perder la fuerza, comenzamos a desconfiar el uno del otro, comenzamos a mirarnos con desconfianza y perdemos la capacidad de confiar, perdemos la capacidad de estar unidos para poder defendernos. Por algo, cuando Eclesiastés escribió, Salomón esa palabra, dijo, mejor son 2 que 1, porque si uno cae, el otro lo levanta. Pero dice, los 2 se unen y hacen frente al enemigo. Entonces, cuando nosotros nos unimos, le podemos hacer frente a cualquier enemigo que ataque nuestra familia. Pero cuando nos dividimos está el problema. Entonces, uno de los secretos grandes que tenemos que entender es que tenemos que estar unidos. Y a veces hay que entender que no hay que hablar. ¿Me entienden? No hay que hablar con el enemigo. Y uno tiene que saber eso. Cuando usted habla con el enemigo, le deja lugar al enemigo a que el enemigo examine su confianza y examine su conocimiento y que examine lo que usted sabe. ¿Se acuerda la historia de Adán y Eva cuando Eva fue engañada por la serpiente? El enemigo que conocía a Eva le empezó a minar a ver qué sabía Eva, y cuando se dio cuenta que Eva tenía información, pero no era la información precisa, porque le dijo que Dios dijo que ni siquiera había que tocar, ¿me entiende? Ni acercarse al árbol, y Dios no había dicho eso, Dios había dicho que no había que comer.
Y sin embargo, allí Satanás se dio cuenta que Eva no tenía toda la información y logró engañarla, porque logró dividir. Entonces, una de las cosas que no hay que hacer es no hay que hablar con el enemigo. Entonces, no deje que el enemigo mine su cabeza. A veces es difícil esto, pero muchas veces estamos pasando por problemas y el enemigo ataca nuestra mente, ataca nuestra cabeza, ataca nuestro interior. Nos está atacando adentro de nosotros y muchas creyentes no se dan cuenta que no tienen que hablar, no tienen que hablar. Entonces, cuando nos traiciona nuestra inconsciencia o nuestra conciencia, fíjense que a veces estamos pasando por enfermedad y cuando nosotros tenemos temores en nuestra cabeza, en lugar de infundar fe con nuestras palabras, estamos todo lo contrario, nos estamos enfermando y algunos ya están en el cajón, ya están pensando que se van a morir y todavía no se van a morir. Entonces necesitamos tener fe y hablar por fe. Entonces cuando hay creyentes que hablan desde la perspectiva de la visión que logran tener, la visión que nosotros logramos tener a veces es destructiva, porque dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, si nosotros estamos pensando que me agarró un dolor en el pecho y ya estoy pensando que tengo un ataque cardíaco, que tengo un tumor, que me está pasando esto, y me doy manija, y me doy manija, y me doy manija, ya cuando voy al médico digo, ¿cuántos días me quedan? Ya estoy muerto. ¿Por qué? Porque en mi cabeza estoy destruyéndome. Y lo que tengo que hacer es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Entonces, si usted no tiene fe para animar y para levantar, mejor cállese la boca, no diga nada, ni se hable nada a sí mismo, porque se autodestruye. Entonces, este es el secreto de enfrentar los problemas con fe. Los problemas se enfrentan con fe. Otro elemento que tenemos que sacar de este pasaje es entender que aún los creyentes, los buenos creyentes, los creyentes fieles también tienen problemas y también son atacados. Y tenemos que aceptarlo como que es parte del aprendizaje de nuestra vida, el que también vamos a sufrir. Hay que aceptarlo. Y que también nos vamos a morir. Y también hay que aceptarlo. Entonces nosotros tenemos que mirar acá en este pasaje la importancia de confiar en Dios. De confiar en Dios. Nosotros cuando estamos delante de una enfermedad, luchamos hasta el último instante. Nunca hay que dejar de luchar. ¿Me comprende? Porque usted no sabe si Dios va a tener misericordia, te va a extender los años de vida, te va a sanar. Usted no lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que Dios actúa cuando nosotros tenemos fe. Eso sabemos. Entonces, jamás vamos a declarar la derrota ni que nos destruimos, porque Dios actúa por medio de la fe. Y Dios necesita que nosotros creamos para que Él pueda actuar en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Hay que lograr mantener la familia unida, porque eso es lo que nos va a sacar adelante. Amén. Casi siempre cuando las familias tienen problemas se empiezan a culpar unos a otros. Nos empezamos a echar culpas cuando tenemos problemas. Nos empezamos a atacar cuando tenemos problemas. Y ese es el gran error, porque así nos enfrentan los problemas. Tal vez fue la decisión de uno o fue más responsabilidad del otro, pero nosotros tenemos que entender que ahora estamos en un problema y hay que salir adelante. Amén. Los problemas se ven casi siempre cuando hay escasez económica, cuando hay crisis económica, allí brotan los problemas. Y muchas parejas, muchas familias se separan cuando hay crisis económica. Y nosotros tenemos que entender que cuando empezamos en nuestra familia, tal vez no teníamos un centavo en el bolsillo, pero lo que había era amor y había confianza. Entonces el resto no nos importaba. Pero después que comenzamos a adquirir, a crecer, a aumentar posesiones, vienen ataques, vienen problemas a la familia y parece que esos problemas destruyen todo. Hermano querido, lo que necesitamos es mantener la unidad, porque en la unidad está la victoria. Amén. Cuando nosotros nos unimos y ponemos a Dios en medio nuestro y Dios provoca el efecto de esa unidad en nuestras vidas, entonces nos va a dar la fuerza, nos va a dar la capacidad de levantarnos, de salir a flote nuevamente cuando Dios nos abra esas puertas. Aleluya. En segundo lugar, cuando hay problemas hay que convocar a ayunar.
Tal vez lo que hoy voy a explicarle va a ser muy simple al conocimiento de un creyente, pero esta es la realidad. Nosotros tenemos que ayunar cuando hay problemas. Cuando hay problemas hay que convocar al ayuno. Hay que entender que en Dios está la salida, y Dios prometió, si nosotros le buscáramos, Dios iba a sanar la tierra. Dios prometió que si le buscábamos, Dios nos iba a librar. Si nosotros le buscábamos de todo corazón, Él iba a romper las cadenas, Él iba a liberar nuestras vidas. Eso es lo que Él prometió. Entonces Ezequías, cuando se encuentra en medio de estos problemas, se ve en aprieto y se ve en una situación difícil, muy difícil de su vida y de la vida de su pueblo y de la vida de su reino. Pero él no dejaba de confiar en Dios, no dejaba de confiar en Dios. Él sabía que lo que Ramsés estaba hablando eran mentiras, que los otros dioses que habían sido destruidos, o los otros pueblos que habían sido destruidos, adoraban dioses que no eran dioses, que eran esculturas de mano hechas por hombres y mujeres, pero ellos estaban adorando al Dios verdadero. Entonces él lo que hacía era clamar a Dios. Estamos hablando de esta historia en la época de Isaías. Isaías era el profeta de esa época, y era un profeta cercano al reino. Entonces lo que hace Ezequías, se viste de ayuno, se viste de cilicio. Cilicio es como si usted se pusiera a sacar a toda su ropa y se pone una alpillera encima, bien picante, así que sufra su cuerpo. Eso es lo que hizo, se vistió de cilicio, rasgó sus vestiduras y se puso a buscar a Dios. Y le pidió a Isaías que le ayude en oración para buscar a Dios. Le rogó a Isaías que nos ayude en oración. Inmediatamente cuando Isaías escuchó y vio que el rey se había humillado, lo que hizo fue buscar a Dios, y Dios le mandó una respuesta. Qué lindo cuando Dios te contesta, amén. Qué lindo esto. Segunda de Reyes 19:1 leemos allí. Dice así: cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó su vestido y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim, mayordomo, y a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión, de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer, y la que da luz no tiene fuerzas. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsaces, dice, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperiar con palabras, las cuales Jehová tú has oído. Por lo tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Aquí él usa una expresión: los niños están a punto de nacer y la que daba luz no tiene fuerzas. ¿Qué significa esta expresión? Esta expresión básicamente significa, como diciendo de otras palabras, está a punto de dar parto, de hacer un parto, y no tiene fuerzas para este parto. Como diciendo él, estoy en el momento más crítico de mi vida, luchando, y no tengo fuerzas para luchar. Es lo que estaba diciendo. No tengo las fuerzas para enfrentar este problema, ¿no? A veces los problemas nos vienen y nos atacan justo el día que no tenemos fuerzas. El día que no tenemos fuerza, el día que estamos bajos en la fe, el día que estamos caídos, el día que no estamos 100% en nuestra fuerza, y allí nos atacaron los problemas. Justo ese día viene el día del golpe que casi destruye nuestro corazón. Cuando el diablo quiere destruirte, lo primero que va a querer destruirte es tu corazón. Porque si logra destruirte tu corazón, en el corazón están las fuerzas, está la vida. Y si el diablo logra destruirte allí, es donde tú bajas los brazos, donde tú quieres romper todo, quieres destruir todo, donde tú quieres darte cuenta como diciendo, bueno, ya está, no doy más. Y Dios te está diciendo que tienes que levantarte porque ese bebé tiene que nacer, tienes que dar a luz. Necesitas volver a levantarte, necesitas tomar fuerza, necesitas renovarte, necesitas entender que la vida continúa, y necesitas entender que hay que luchar, y Dios necesita personas valientes para luchar. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Tal vez tú eres la única en tu familia que está de una manera u otra luchando,
y algunas veces no tienes fuerzas para luchar. Entonces cuando tú no tienes fuerzas para luchar, es donde el diablo quiere atacarte para que dejes de luchar. Y sin embargo Dios te está diciendo, todavía tienes que seguir luchando, porque todavía no se ha terminado lo que Dios quiere hacer con tu vida. Dios necesita gente valiente para ganar las victorias. Gente creyente, gente que tenga fe, gente genuina. Gente genuina significa gente sincera, que a veces tenés fe, sos valiente, pero a veces no tenés fuerza, ya se te acabaron las fuerzas. ¿Me entiendes? Y esto es lo que estaba diciendo Ezequías, no tengo fuerzas para esta batalla. No tengo fuerzas, como diciendo, gastó toda la fuerza en empujar al pueblo a que reconstruyera su voluntad de buscar a Dios y ahora no tenía fuerzas. Déjeme explicarle esto. Nosotros necesitamos luchar para conseguir resultados. Si no conseguimos resultados, todo lo que luchamos no sirve para nada. Entonces nosotros necesitamos luchar para conseguir resultados. El buscar a Dios es una manera de transformar las cosas, pero nosotros necesitamos resultados de esa búsqueda de Dios, resultados que esa búsqueda de Dios se torne en una convicción genuina, ¿no? Personas que crean en Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, que no retrocedan, que no vuelvan para atrás, sino que confíen en el Señor. Esos son los resultados que necesitamos. Muchos creyentes a veces confían en Dios mientras las cosas le van bien. Son creyentes mientras le van bien las cosas, pero cuando le van mal las cosas dejan de ser creyentes. Entonces significa que en realidad no son creyentes, sino que Dios es un amuleto más en su vida que lo que hace es traerle buena suerte. ¿Entiende? Pero si eso no es Dios, Dios no es un amuleto en nuestras vidas. Dios es el Señor de nuestras vidas, en las buenas y en las malas, es el Señor de nuestras vidas. Y tenemos que amarlo y servirlo con salud, con enfermedad, con prosperidad, ¿me entiende? Con necesidad, servirlo igual, porque Dios no nos va a dejar. Entonces Dios ama a sus hijos que son fieles. Y esta es una prueba de la fe. Y muchos de los creyentes a veces pasan por pruebas de fe muy fuertes. Y ahí es donde necesita mostrar que eres creyente. Porque ser creyente cuando las cosas van bien es fácil. Cualquiera es creyente cuando te va bien. Pero la cosa es ser creyente cuando te van mal las cosas. Eso es lo importante, que es lo que Dios quiere ver de nosotros, ser creyente cuando las cosas van mal en nuestras vidas. Dios respondió a través de Isaías y le dijo que ese capitán se iba a volver a su tierra, así como había venido, se iba a volver, y que no iba a poder tirar ni una flecha contra la ciudad, que no iba a poder atacar la ciudad, que así como había venido, se iba a volver, que iba a escuchar rumores de una invasión. Y así fue exactamente la palabra de Dios. Mientras este capitán estaba haciendo alarde de todo el poder que tenía, empezaron a escuchar que venía el ejército, otro ejército a invadir Nínive. Entonces tuvieron que replegar sus tropas para Nínive y tuvo que volverse, la orden de volver. Entonces, ¿qué hizo este rey? Escribió cartas para decirle a Ezequías: Ezequías, no confíes en Dios, no te engañes a ti mismo, porque ahora tengo que volver, pero voy a volver nuevamente a destruirte y voy a llevar a todos como esclavos nuevamente, porque ningún Dios ha podido salvar y el tuyo menos. Y así le escribió cartas y le mandó a Ezequías para que lea esas cartas. Pero ya estaba la orden de Dios de que Dios los iba a liberar. Así que Ezequías, cuando recibe esas cartas, y este es el tercer punto, llevar nuestros problemas a la presencia de Dios. Dice la Biblia que él entró en el templo de Dios y trajo las cartas y las puso allí en el altar, en la presencia de Dios. Y allí comenzó a clamar a Dios, a orar a Dios. Comenzó a clamar por esas cartas diciendo: Dios, mira lo que está haciendo, mira lo que está diciendo este hombre. Mira cómo nos insulta, mira cómo nos rebaja, mira cómo nos está tratando. Y aquí es lo maravilloso de este pasaje. Versículo 14 al 19, leo ahora. Tomó Ezequías las cartas de mano de
los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y su tierra, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obras de mano de hombre, madera o piedra, que por eso las destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano. Dice: para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Aquí encontramos las cartas, ¿no? Cuando nuestra vida pasa de repente por situaciones críticas, donde hay una carta documento sobre nuestra casa, por alguna deuda, por algo que pasó, por algún accidente, por alguna multa, cuando a veces tenemos en nuestra casa sentencia de remate, y suceden cosas así fuertes que nos pasan como familia, uno tiene que traer esas cartas a la presencia del Señor. A veces es un tema de salud, hay que traer esas cartas a la presencia del Señor. Hay que traer allí. Jesús dijo así: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Alabado sea el Señor. Un día, hace muchos años atrás, estábamos aquí en la iglesia, en este lugar. Era diferente porque estábamos recién empezando hace un par de años, y llegó acá mi esposa recibió un embargo del juez para embargar y rematar el salón, la iglesia, el templo, lo que había acá del templo. Estábamos con varios problemas económicos, era un embargo por cuestiones de impuestos, faltaba pagar esos servicios, esos impuestos, y a los 4 años ya se había embargado. Y estábamos con mi esposa con un problema serio allí, bastante serio en lo económico, porque no teníamos para hacer frente en ese momento esos valores, y logramos allí, cuando recibimos esas cartas, me acuerdo ese pasaje, porque allí también trajimos eso a la presencia del Señor, a orar, a clamar a Dios: Señor, líbranos, sálvanos de esto. Señor, tal vez fue nuestra negligencia, pero sálvanos de este problema. Y clamamos al Señor en ese momento. En esa misma historia pasó algo terrible en nuestra familia, que se nos murió un hijo a punto de nacer, y el diablo nos quería destruir. Primero embargándonos, después con eso, y luego pasó otro acontecimiento terrible. Compramos ese terreno al lado y nos estafaron. Y tuvimos las 3 noticias una tras de otra. Y estábamos con un gran problema en nuestras cabezas, en nuestros corazones. Y recuerdo que allí oramos al Señor, clamamos a Dios que Dios nos librara, que Dios nos salvara de esto, que Dios abriera las puertas, que Dios cambiara las cosas que nosotros no podíamos cambiar. Y allí fue como Dios nos abrió, en un momento nos habló, nos dio palabra de Dios, nos habló. Y sacó adelante nuestra casa, sacó adelante la iglesia. Salimos a flote del problema emocional, del problema que teníamos allí. Y también existía un problema dentro de la iglesia, porque toda la gente estaba criticando porque nos habían estafado, pero yo lo había comprado en una inmobiliaria y no imaginaba que era una estafa. Y así que todo esto pasó junto. Y allí fue como Dios me hizo clamar a Dios, me hizo orar a Dios, me hizo buscar su rostro con todo mi corazón. Y recuerdo que en ese año fue un año de transformación para nuestra vida, para nuestras cabezas también, para nuestros corazones. Pero tuvimos que pasarla. Pero ese año fue un año crítico, pero a la vez fue un año en el que tuvimos que profetizar sobre la iglesia, hablar palabras de fe sobre la iglesia. Y todo lo que el diablo había organizado para destruirnos y aplastarnos, básicamente, era el deseo, hacernos renunciar, hacernos ir. Sin embargo, Dios transformó todo.
Justo toqué una señora del Consejo Deliberante y me dijo, pero pastor, si ustedes están allí hace tanto tiempo y ustedes comenzaron a construir, presente, aunque sea, búsquese alguna boleta de la luz, si tiene de las viejas. Digo, sí, yo guardo todo, le digo yo. Así que presenté la primera boleta de la luz cuando pedimos medidor, y entonces hicieron que esto se tomara como espacio edificado y no como espacio baldío. Entonces la deuda de tanto bajó a 1/3 la deuda, y eso fue un milagro tremendo que nos hizo el Señor allí, nos cambió esa historia. Pero junto con el problema del que habíamos perdido el terreno al lado, fuimos a hablar de volver a comprarlo de vuelta a la misma municipalidad, pero ahora como no era del privado, era de la municipalidad, lo compramos de vuelta ese terreno. Y juntamente con esa salida salió el que podamos pagar ese terreno, y gracias al Señor que se abrieron esas puertas. Y ese año, si bien fue muy luchado, pero a la vez fue muy glorioso, porque Dios mostró que Él estaba con nosotros, ¿eh? Que Él estaba con la iglesia, que a la iglesia no la avergüenza una carta, documento, no la avergüenza un embargo. La iglesia de Cristo no puede ser avergonzada, hermano. Por eso clamamos al Señor, y cuando alguien tiene un problema judicial, un problema económico, un problema de salud, un problema crítico, ponga delante del Señor sus cargas, sus cargas. Algo que a veces no hacemos cuando tenemos problemas es ir a orar a la casa del Señor. Es traer nuestros problemas a la presencia del Señor. Que tal vez sea algo muy básico, pero de tan básico que muchos creyentes se olvidan. Hablan con todo el mundo el problema que tiene, pero le falta hablar con Dios, de traer a la presencia del Señor sus problemas. Hablan con la familia, con los amigos, con todos hablan de los problemas, y lo único que hace esas conversaciones es destruir más. Usted tiene que traer sus problemas a la presencia del Señor. Traer sus análisis a la presencia del Señor. Traer su crisis a la presencia del Señor. Tu matrimonio está en problemas, a la presencia del Señor. Tu casa está con dificultades, tráelo a la presencia del Señor. Tus hijos están en las drogas, vení a orar a la presencia del Señor. Tenés un problema en tu economía, tráelo a la presencia del Señor. Poné tus deudas en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Recuerdo una vez que estaba con mi mamá, y era una época, yo no tenía con qué ni cómo ayudar a mi mamá económicamente. Y ellos tenían una pila así en la mesa de boletas de deudas, de boletas de todo, de luz, del agua, debían todo. Y recuerdo que ese día fuimos y le digo, pongan todas sus boletas, y sacaban de los cajones boleta y boleta y boleta, y la pusieron en la mesa, y dijimos, oremos por esto, oramos, y pusimos la mano allí y oramos. Y oramos por todas esas boletas. Ese año fue hermoso porque mi hermana consiguió trabajo en lo que era Casa Tía en esa época. Algunos la recuerdan, que ahora es Carrefour. Y ese año lograron, con lo que juntaron entre todo, pagar todas esas deudas. Pero no solo pagaron las deudas, sino que también se anotaron en un plan de un auto, y sacaron un auto 0 kilómetros ese mismo año. Yo le doy gloria a Dios por esto. Tal vez acá haya gente endeudada. Tal vez haya gente con problemas, con crisis. Ore a Dios. Ponga sus causas en la presencia del Señor. Cuando nosotros ponemos nuestras causas en la presencia del Señor, Dios oye y Dios ve. Escuche esas dos frases que están acá. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Y abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Nosotros no servimos a un Dios de madera ni a un Dios de yeso. No servimos a un Dios muerto. Servimos a un Dios vivo, que oye y que ve. Entonces, cuando nosotros entramos en la presencia del Señor, tenemos que decir, Dios, tú que oyes y tú que ves lo que me está pasando. Esa es la manera de expresarse delante de Dios. Tú que oyes y tú que ves. Y Dios que está propicio a nuestras oraciones. Él está pendiente de nuestro clamor.
Entonces Él lo que hace es escucharte, ver tu situación, ver tu vida, y Dios pelea tu batalla, hermano. Él ofrece pelear nuestras batallas. Alabado sea el Señor. Al ver este pasaje, Isaías, cuando recibe esas cartas y cuando ve al rey humillarse y orar, le manda decir en respuesta a lo que Dios le mandó allí. Este pasaje está en Segunda de Crónicas, en Segunda de Reyes y en Isaías está este pasaje, esto que estamos hablando. En 3 pasajes sale esta historia. Y le manda a decir que ese rey no va a entrar. Y le dice, este año vas a comer de lo que se produce en la tierra, y el año que viene vas a volver a comer de lo que te produce la tierra, y el siguiente año vas a sembrar y vas a cosechar y vas a comer de lo que te produce la tierra, como diciéndole, este rey no te va a sacar de este lugar, porque Dios te va a cuidar, Dios te va a bendecir. Y le dice Dios todavía, dice, y este rey así como vino, volverá a su tierra, y no va a poder tirar ni una flecha contra ustedes. Y le dice Dios en respuesta a esto que estaba pasando, le dice Dios, dice, y cuando vuelva a su tierra, nunca más va a volver a este lugar, le dice Dios. ¿Y qué sucedió esa noche? Esa noche, dice la Biblia, salió el ángel de Dios esa noche y mató del ejército enemigo 185,000 soldados murieron esa noche del ejército enemigo. Al otro día, cuando se despertaron, eran todos muertos por todos lados. 185,000 soldados murieron esa noche. Y él volvió a su tierra, y cuando entró al templo de su Dios a adorar a su Dios, vinieron sus hijos y con una espada lo mataron a este rey. Y nunca más pudo volver a esa tierra, hermano. Esto es lo que hace Dios cuando nosotros clamamos a Dios. Dios se encarga de nuestros problemas, hermano. Dios se encarga de nuestras situaciones. Dios pelea nuestras batallas. Dios nos defiende. Dios puede hacer milagros. Creemos en un Dios de milagros. Amén. Creemos en un Dios vivo, en un Dios real que está acá, que está con nosotros. Si usted esta mañana vino con problemas, con situaciones difíciles de vida, yo te invito a traer esos problemas a la presencia del Señor. Yo te invito a presentarte delante de Dios y mostrarle lo que te está pasando y decirle, Dios, yo creo en ti. Yo confío en ti. Yo pongo estos problemas en tus manos y te ruego que me ayudes a que se resuelvan. Si tú tienes esa fe en el Señor con todo tu corazón, yo te invito a confiar así en el Señor. A confiar trayendo tus cargas a la presencia del Señor, porque Dios pelea tus batallas. Dios abre tus puertas. Dios puede transformar aún tu economía, tu salud, tu problema en el hogar. Dios puede cambiarlo porque es un Dios vivo al que adoramos y al que servimos. El miércoles estábamos estudiando y justamente hablábamos de esto mismo, el viviente que me ve. El viviente que me ve. Donde esta mujer, la sierva de Saraí, tuvo la experiencia del viviente que me ve. De ese Dios que te ve en tu situación, hermana. Te voy a invitar a cerrar los ojos y que tú entiendas que Dios te ve. Dios ve tu situación. Dios está mirando lo que te pasa, tu economía, tu situación familiar. Dios ve lo que te pasa. Dios escucha tus ruegos, tus lágrimas. Dios ve tus lágrimas. Dios ve lo que sucede en tu hogar. Tal vez tú estás diciendo, no voy a poder, no tengo fuerzas. No tengo fuerzas para esta batalla. Dios te está diciendo, yo estoy contigo. Dios toma tus batallas en sus manos. Toma esas peleas que tú ya no tienes fuerza, pues Dios las toma en sus manos. Porque Él es el viviente que te ve. Oramos al Señor. Si usted tiene grandes problemas, yo le quiero rogar que tú lo traigas a la presencia de Dios. Si quieres pasar este altar,
y venir a este lugar a decir: Dios, aquí estoy. Yo te invito a hacerlo. Y tú le digas a Dios: Dios, aquí estoy. Mira lo que me está pasando. Yo te necesito, Dios. Que tú puedas traer tus crisis a la presencia del Señor. Lo que te esté sucediendo, tal vez sea en tu economía, en tu salud o con tu familia, tráelo a la presencia del Señor. Colócate en la presencia del Señor, como si pusieras tus cartas así. Tal vez hay sentencia de muerte sobre tu casa, sobre tu familia. Colócalo en la presencia del Señor, porque eso es lo que hace Dios: escucharnos, escuchar nuestro clamor. Oh viviente que me ve, Dios Todopoderoso, que sus ojos están abiertos sobre nosotros. Clamamos a ti, Dios creador de los cielos y la tierra. Tu presencia es real, es genuina, es auténtica. Oh Dios Todopoderoso, clamamos, ponemos nuestras causas en tu presencia, rogando que tú hagas un milagro. Que esta mañana suceda un milagro en este lugar. Que esta mañana cada persona que está clamando reciba un milagro en su vida. Señor, transforma, cambia, rompe cadenas, desata las ataduras. Espíritu Santo, trae libertad a nuestros hogares, trae libertad a nuestras familias. Señor, que tu mano poderosa rompa los juicios, que tu mano poderosa traiga salud. Señor, que tu mano poderosa traiga liberación en nuestro hogar. Señor, que la economía sea transformada por el poder de Dios, que la salud del cuerpo sea sanada por el poder de Dios. Te lo rogamos, Señor. Señor, manifiesta tu mano sobre tus hijos en esta mañana. Tócanos con tu poder, con tu gloria. Señor, confiamos y creemos en ti con todo el corazón. Clamamos a ti porque tú eres la fuente de vida. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, Señor. Aleluya. Aleluya, Dios. Cantamos esta alabanza.